En nuestro video de hoy queremos enfocarnos para analizar por qué razón es tan importante e indispensable el bautismo para nuestra salvación. Le animo a mantenerse conectado en nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo, porque regreso pronto con la respuesta. Ayer hablamos del Evangelio según San Juan, donde Cristo tuvo una conversación con Nicodemo, que era un principal entre los judíos. Hoy quiero retomar ese mismo relato, pero voy a leer únicamente el versículo 6 que se encuentra en San Juan capítulo 3. Dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La razón por la cual es necesario ser bautizado, nacer de nuevo, porque Jesús compara el bautismo con un nuevo nacimiento, es porque el versículo 6 habla claramente de dos tipos de nacimientos distintos. Un nacimiento es en la carne y el otro nacimiento es en el Espíritu. Cuando nacemos de nuestra madre, cuando nacemos en este mundo de carne y hueso, somos carnales. Obviamente ese nacimiento es para perdición. Pero cuando nacemos del agua y del Espíritu, de acuerdo al versículo 5, ese nacimiento es espiritual y bendito sea el Señor, ese es para salvación. ¿Me estoy explicando? Con eso en mente, acompáñame ahora a Romanos, el capítulo 8, para leer lo que dice el versículo 5 y 6 en el contexto del nacimiento de la carne. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Otra vez vemos que se habla de dos tipos de nacimiento, dos tipos de naturaleza, la carnal y la espiritual. Verso 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En el momento que nace una persona en este mundo, en la carne, nace para morir, porque todos somos pecadores aún de nacimiento. Pero cuando la persona nace en el Espíritu, entonces obtendrá vida eterna y paz interior, porque un nacimiento es para muerte, la carne, y el otro nacimiento es para vida, el Espíritu. Vamos a ver ahora que en el texto 7 y 8 el apóstol agrega otro detalle interesante en el contexto del nacimiento de la carne. Dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vea qué interesante estos dos textos para que entendamos que cuando nacemos en la carne no podemos agradar a Dios. De hecho, el texto menciona que somos enemigos de Dios cuando hemos nacido en la carne. Incluyendo la última parte del verso 8, el texto nos enfatiza que no podemos sujetarnos a la ley de Dios cuando nacemos en la carne, y tampoco lo lograremos a pesar de que lo queramos, porque la carne es enemistad contra Dios, es enemistad contra el Espíritu. Por lo tanto, si queremos agradar a Dios, si queremos obedecer la ley de Dios, si queremos vivir en armonía con la palabra de Dios, es necesario nacer en el Espíritu. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder vivir una vida que honra y glorifica a Dios. Por eso, en el libro de San Juan, el capítulo 4, Cristo dice en el versículo 23 y 24 que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Leo textualmente: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El tipo de adorador que busca al Padre es el adorador espiritual. El carnal, el Padre no lo acepta. Pero para ser un adorador espiritual es necesario e indispensable nacer del agua y del Espíritu a través del bautismo.